de las elecciones a presidente que se van a llevar adelante este domingo. A ver, estamos con Alejandro Gallero, que es sociólogo económico. Gracias, Alejandro. Y José Castillo, economista. A ver, José, el lunes, ¿qué va a ocurrir en la Argentina en materia de dólar? Bueno, mucha preocupación, mucha incertidumbre. Daría la sensación de que el dólar está tomando carrera para pegar un nuevo salto, ¿no? O sea, efectivamente hoy terminamos con un tipo de cambio de 62, son 12 subas consecutivas del dólar oficial. Hoy en las cuevas el dólar se vendía a 67 y en los otros dólares de color gris, ¿no? O sea, el MEP y el contado con liquidación, que es el dólar que se usa ya directamente para fugar, tocó los 80, o sea, la brecha se está aumentando mucho. En las PASO, el salto fue sorpresivo, ¿no? Recordemos que el resultado electoral, que algunas encuestas en los últimos días de aquel momento lo transformaron en sorpresivo, donde decían que Macri se podía acercar a Alberto Fernández, generó ese movimiento especulativo que empezó el domingo a la noche y el revuelo de cuánto subió el tipo de cambio lunes, martes, miércoles. Ahora es distinto, porque, diríamos así, está descontado el resultado electoral, ¿no? Por lo tanto, El mercado sabe que Macri no reelige. El mercado sabe que Macri, no solo sabe que Macri no reelige, el mercado, ¿no? No me gusta la palabra mercado. El establishment económico, los grandes jugadores, trabajan con la hipótesis de que la elección se termine el domingo. O sea, no solo que no reelige, sino que el lunes ya hay un presidente electo y por lo tanto empieza una etapa de transición que dura todo el mes. Ahora, esa etapa de transición, ¿cómo es? Ahí está el punto, ¿no? O sea, ¿va a haber por parte de esos jugadores un intento de un nuevo zarpazo en el tipo de cambio? Eso lo vamos a ver, ya lo estamos viendo en estos días y probablemente lo veamos la semana que viene. Y otro elemento muy importante, en los precios, ¿no? Muchos hipermercados y supermercados ya tienen listas de precios de grandes jugadores, de la alimentación, de lo que es artículos de limpieza, con aumentos del 12 y el 14% que están apareciendo para la semana próxima. ¿Esto qué quiere decir? Daría la sensación de que, como se descuenta el resultado y se habla de un pacto social que de una forma u otra se empezaría a encarrilar a partir del mes de diciembre, todos estos jugadores quieren ir a sentarse a la mesa del pacto con los precios más altos, el dólar más fuerte, ¿no? Y entrar a esa negociación desde ese lugar. Ese parecería ser el panorama para los próximos días. Alejandro, vos sos sociólogo económico. Sí. O sea, estudias el comportamiento de la economía. Sí, o de los actores económicos. De los actores económicos, sus características, las lógicas que utilizan para pensar sus decisiones. ¿Qué es lo que pensás y evaluás ya imaginando, hoy ya con el dólar arriba de 62, el día posterior a las elecciones? Mira, hay una cuestión interesante que es la fragilidad en la que estamos ahora y un dato muy interesante para dar cuenta de eso. Es lo que salió ayer en el Banco Central, los datos de las compras y ventas de dólares. Y lo que se ve es que las restricciones cambiarias que se impusieron hace un mes no lograron detener el proceso de fuga de capital, es decir, la salida de dólares, que eso se ve claro con lo que vende el Banco Central. Y eso básicamente por dos cuestiones que se ven muy claramente en los números. Por un lado, las restricciones que se pusieron para las compras de grandes sumas, que te dejaron afuera a los compradores más grandes, a las empresas, a los sectores de muy altos ingresos, pensemos que se puede comprar hasta 10.000 por mes, no lograron frenar las compras porque lo que pasó es que aumentó mucho la cantidad de pequeños compradores, o sea, de compradores de hasta 10.000 dólares, que aumentó 30% el número, o sea, tenemos alrededor de 1.700.000 personas que compraron hasta 10.000. Y eso es interesante y tiene que ver también con una característica, digamos, de nuestra sociedad y de nuestra cultura económica, es la extensión que tiene el dólar como moneda de refugio, sobre todo en el ahorro, no solo en los sectores más concentrados, sino también en los sectores medios. Pensá que las compras promedio que se dieron el último mes son relativamente bajas. Pero en el clima que estamos viviendo, digamos, en la incertidumbre que hay y en lo que puede pasar para adelante, eso incentivó a una suba muy importante de la cantidad de gente, o sea, alrededor del 30% más. Por otro lado, lo que suele pasar, si vos ves la historia argentina y las historias de las corridas cambiarias, como las que estuvimos viviendo en el periodo de Macri, tuvimos 3 muy importantes,
Lo que sucede cuando hay restricciones cambiarias, o sea, cuando el gobierno pone restricciones cambiarias, es que logra bajar en algún momento la compra de los sectores más grandes, pero también bajan las ventas. ¿Por qué? Porque en un mercado, digamos, que está muy regulado, muchos de estos actores, por ejemplo los exportadores, por ejemplo grandes empresas, ya no liquidan en el sector formal, sino que van muchas veces al mercado del negro o utilizan mecanismos que en Argentina tenemos como muy aceitados, como el contado con liqui, formas de acceder a dólares, que no es comprando dólares al mercado, al Banco Central. Ahora, cabe la posibilidad que el gobierno, si supongamos que la semana próxima el dólar supera los 70 pesos, que el gobierno amplíe el cepo. A ver, tenemos un punto. Se están acabando las reservas. Empecemos por ahí, ¿no? Hoy se vendieron 300 millones más. Las reservas contables están en los 45.000. Las reservas reales están por debajo de los 10.000. Si miramos el simple recorrido de acá hasta el 10 de diciembre, uno podría decir, el gobierno llega finito, y si llega a haber una corrida, puede inclusive quedarse sin reservas. Por lo tanto, ahí hay dos posibilidades. O soltás, y bueno, que el dólar vaya donde tenga que ir y no intervengo más, y entonces agarrémonos porque eso puede terminar en cualquier cosa, o profundizás los controles para las puertas de acceso. De 10.000, que es la autorización actual, bajarlo a 2.500, poner un impuesto, por ejemplo, a un dólar turismo. Se empieza a hablar de, inclusive, algo que hace mucho que no existe en la Argentina, que es distintos dólares, un desdoblamiento cambiario, un dólar para las exportaciones, un dólar comercial y un dólar financiero. Es evidente que alguna de estas cosas van a tener que circular en el mes de noviembre, ¿no? Esto es así porque, de otra forma, la simple lógica hace que sea prácticamente imposible llegar al 10 de diciembre. Me quedaba pensando en lo que dijo Alejandro recién, ¿no? Que bueno, en el último mes un 30% más de pequeños ahorristas, y pensaba, ¿no? Fueron 3 años donde los grandes ahorristas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, se han llevado todo lo que quisieron, y el pequeño ahorrista en realidad no termina de entender muy bien cuál es la situación, sino que cuando ve que hay algo que se está complicando dice, bueno, yo quiero protegerme. Y bueno, y se encuentra con algunas restricciones. Entonces, en ese sentido quería preguntarles, ¿cuál creen que tiene que ser hoy por hoy el resguardo del ahorrista? ¿Qué tiene que hacer con su dinero? ¿Mucho, poco o el que tenga? Bueno, a mí, yo te puedo decir algo vinculado a eso que vos comentás, que a mí me parece muy importante para entender también las perspectivas de futuro. O sea, Argentina tiene como parte de su cultura económica el dólar como una moneda de refugio, y eso es interesante pensarlo de acuerdo a los distintos actores que compran divisas, digamos, porque hay actores muy heterogéneos, y eso se ve incluso en el gobierno de Macri, cómo evolucionó la compra de dólares. Por un lado tenés compradores pequeños de clase media o de clase media alta que compran, por ejemplo, hasta 10.000 dólares, y por otro lado tenés grandes jugadores, por ejemplo, empresas, fondos de inversión, gente que está muy asesorada, que tiene mucho tiempo, mucha capacidad para administrar fortunas, y el comportamiento es muy diferente en cada caso. Lo que vos ves en el gobierno de Macri es que durante todo el gobierno hubo salida de dólares en compras para atesoramiento. La diferencia es que, como vos decís, en el periodo de relativa estabilidad, lo que sucedió fue que los sectores de más altos ingresos, los empresarios, aprovecharon la política de tasas de interés de la bicicleta financiera, y en ese sentido hicieron muchas inversiones en pesos temporariamente, pero la clase media, si vos ves las compras de dólares durante el 2016, 2017, siguieron siendo altas, y eran compras de, como vos decís, pequeños ahorristas que por ahí no tienen ni la información, ni el conocimiento, ni los contactos, y que están acostumbrados a ahorrar en dólares pase lo que pase. Entonces, en el primer periodo tuviste, digamos, bastante compras de dólares, pero no se desbocó porque los grandes estaban haciendo bicicleta financiera. El problema fue cuando la bicicleta financiera se acaba y empieza lo que en Argentina ya tenemos muy conocido, una corrida cambiaria, un pico en la fuga de capitales. Ahí tenés compras de todos, o sea, tenés compra de los grandes jugadores que están saliendo del juego financiero, y después la clase media, que no solo sigue comprando para ahorrar, sino que en momentos de mucha inestabilidad aumenta. El 30% que aumentó de gente es esto, es el pánico. Y eso ahora es difícil
es difícil de manejar en un contexto de mucha escasez como el actual. Ahora, pero no nos olvidemos si de nosotros algo. partimos, perdón, si partimos de la base de que la política económica de este gobierno no ha sido precisamente criteriosa o cautelosa, y muchísimo menos después de una derrota electoral como sucedió en las primarias. Es decir, todos vimos lo que fue la devaluación, la corrida inmediatamente después de las PASO. Si se repite el escenario de las PASO este domingo, ¿qué podemos esperar para el lunes frente a una perspectiva de un gobierno que ya sí, ahí no tiene ninguna chance y está de salida definitivamente? A ver, el gobierno nada, ¿no? Esto es así. No, pero digo, estamos el gobierno atrapados. nada. La diferencia... Lo que digo es que no hay Claro, forma de escapar claro. de ahí, por eso hay que esperar algo en el sentido de algún viso de racionalidad, algún viso de responsabilidad frente a este mes y pico, mes y medio que le queda de gestión. Mira, lo que queda de gobierno, lo que quede de gobierno, ¿no? Ahí, bueno, es un pato súper rengo, diríamos, ¿no? En términos casi politológicos. Lo que quede de posibilidad de gestión va a quedar muy, muy en manos del Banco Central y casi te diría de cómo se maneje la mesa de dinero del Banco Central. Ahí está prácticamente todo lo demás tachalo, porque por posibilidad política fiscal nada va a funcionar. Ahí está el nudo. Quizás la diferencia con el mes de agosto, con las PASO, es que esta vez no habrá, como hubo el 10 de diciembre, actores que tenían que salir desesperadamente de determinados mecanismos especulativos. Eso hace que probablemente este movimiento tenga algún grado de racionalidad, porque, ojo, también se va a empezar a abrir el debate de las negociaciones posteriores. Entonces, ¿qué ministros de